Bueno, yo soy Malena Goday y formo parte del equipo de Activisa. Hoy os queremos hablar un poquito del modelo de cuidados comunitarios y del proceso de desinstitucionalización. Para ello contamos con Sandra Soaje. Hola, Sandra, psicogerontóloga que colabora de forma muy activa en el área de metodología y formación de Activisa. Y bueno, sin más dilación os dejo un poquito con ella. Muchas gracias. Gracias, Malena. Buenos días a todos. Soy Sandra, ya me ha presentado Malena, la verdad que se lo agradezco un montón. La tengo aquí al lado, entonces cualquier pregunta, cualquier cosa que hagáis, vale, ella me avisará, porque sí que es cierto que yo con la presentación no me veo, entonces, o sea, no dudéis en hacer alguna pregunta, cualquier duda que tengáis, nos preguntáis y ya ella me avisa, vale, y yo me paro. Que siempre está bien que haya interacción y no estar aquí pues todo el rato, ¿no? Una sola hablando. Entonces, bueno, vamos a empezar esta webinar hoy en la que vamos a hablar pues, ¿no? de ese modelo más de cuidados comunitarios hacia el que nos gustaría, yo creo que ir a todos, ¿no? Cada vez más y un poquito, a ver, dejarme ver para que se me pase. Ahí. Lo que nos espera hoy es hablar un poquito de ese, diré mal esta palabra un montón de veces, perdón, ya pido perdón con antelación. Vamos a hablar un poco de la desinstitucionalización, vamos a ver qué relación tiene pues, con los modelos de atención centrada en la persona y un poco porque tenemos como esa necesidad, yo creo que cada vez más imperante, de reconectar con la comunidad. Y de ahí van a hacer pues, esa figura de gestor de casos, ¿vale? Van a ser un poco los 4 puntos que vamos a tocar hoy en esta webinar y que vais a ver que está muy relacionado con todos los modelos de los que llevamos hablando en Activiza ya desde hace muchos años. Pues un poco empezamos con la desinstitucionalización, ¿vale? Porque sí que es cierto que tenemos que poner contexto, ¿no? No podemos hablar de que vamos hacia un modelo de cuidados hacia la comunidad sin saber por qué a día de hoy hacemos hincapié en ello, ¿no? Pues al final, como todos sabréis o habréis escuchado, al final este es un concepto del que escuchamos hablar cada vez más gracias a que se ha aprobado en el Consejo de Ministros el 11 de junio del año pasado pues la estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad, ¿vale? Entonces sí que es cierto que a partir de aquí, a partir de esta estrategia estatal, sí que es cierto que hemos empezado cada vez más a retomar, a recuperar, a removernos, ¿no? Como profesionales del sector y pensar más en dónde estamos, ¿no? En cuanto a la comunidad, porque es muy importante la mayoría de las veces reconectar con la esencia de los cuidados, aunque sabemos que es importante, el día a día, ¿no? Lo que hablamos siempre, ese piloto automático nos llega a perder pues un poco el foco de lo realmente importante. Entonces, bueno, esta estrategia nos abre ese camino, más bien que nos vuelve, ¿no? a hacer que conectemos con ese camino para alcanzar pues, un cambio definitivo en España en los modelos institucionales y poder pasar a un modelo más de apoyo en contextos pues, más naturales, ¿no? La verdad es que suena muy bien, no sé si estáis de acuerdo, pero suena bien, ¿no? En pasar a que los cuidados formen parte, ¿no? de nuestro contexto natural. Es como que no perdemos la parte, ¿no? de nuestro contacto con el entorno, ¿no? Esa parte más sistémica. Entonces supone pasar al final de modelos comunitarios que están basados, a pasar a un modelo comunitario basado en la atención de las personas, pues de una forma más comunitaria, donde las personas puedan elegir dónde vivir y puedan hacerlo integradas en su comunidad, en su entorno, en su pueblo, en su ciudad, en su aldea, ¿no? Al final, por suerte, cada vez encontramos lugares donde podemos elegir, ¿no? Que podemos elegir dónde vivir y en diferentes zonas, ¿no? En diferentes sitios, tanto urbanos como en el rural. Es un paso más en esos modelos de atención centrado en la persona, porque vamos a acercar a la persona más a lo que es importante para ella. Actualmente sí que es cierto que existen ya un montón de buenas prácticas enfocadas, ¿vale? a este cambio, ¿no? A esta desinstitucionalización. Por ejemplo, uno de los ejemplos que tenemos muchas veces presentes ya en 2023
En Jaén se creó una primera vivienda colaborativa rural como un hábitat para luchar contra la soledad no deseada de las personas y la despoblación, ¿no? Y ese fue uno de los primeros co-living de personas mayores en un entorno rural, ¿no? Por eso os digo, acercarnos cada vez más a las necesidades de las personas, a lo que quieren, a dónde quieren vivir y cómo quieren hacerlo. Entonces es un proceso de transformación cultural. La desinstitucionalización nos lleva a ser capaces de vincular de manera intrínseca la vida independiente de la persona y incluirla en la comunidad, ¿vale? Entonces vamos a partir de aquí, de que es un paso más hacia esos modelos de atención centrada en la persona. ¿A quién va dirigida? Pues la estrategia lo que marca es que propone un cambio en esas necesidades de apoyo y cuidado para aquellas personas que por distintas circunstancias requieren apoyos al final y cuidados en distintos niveles y ámbitos, ¿vale? Para el pleno ejercicio de sus derechos. Ya sabéis que hablando del cambio de modelos no, siempre hablamos ¿no? de los derechos de las personas, de qué quieren. Y es importante, vamos a ver, trabajar con ellos esa parte de esos derechos, ¿no? De qué necesitan, qué quieren, qué actividades quieren desarrollar, seguir desarrollando de su vida cotidiana y fomentar siempre la participación, ¿vale? Y siempre en igualdad de condiciones con el resto de la población. No quiere decir, ¿no?, que por irnos a vivir fuera de nuestra casa, que por vivir en una institución, por al final intentar dejar una parte de nuestra vida, dejemos de tener una vida independiente o dejemos de tener los mismos derechos y las mismas condiciones que el resto de las personas, ¿no?, que el resto de la población. Y siempre teniendo en cuenta todas las esferas, ¿vale?, de la persona desde una manera muy integral. Al final, como veis, una cosa que nos gusta mucho de esta estrategia es que no solo habla de personas mayores, ¿no?, que muchas veces nosotros que estamos muy acostumbrados, ¿no?, a movernos en el ámbito de las personas mayores, parece que siempre ponemos el foco ahí, ¿no? Y para nada. Esta estrategia pone el foco personas mayores, personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes, ¿no?, que están en ese sistema de protección y jóvenes que han pasado por lo mismo, incluso las personas sin hogar, ¿vale? Nos parece que la estrategia, la verdad, aporta mucho en este sentido, porque no se centra pues eso, en una población en concreto, sino en todas las personas que necesitan apoyo y cuidado, ¿vale? Al final, la estrategia va dirigida a estos grupos de población y detecta como una serie de situaciones de riesgo, ¿vale? Pues se centra en las poblaciones en las que hay un riesgo en entrar en una institución, en las que ya están recibiendo apoyo en instituciones, ¿vale? Y las que están transitando hacia la vida en comunidad. Muchas veces esto lo vemos, ¿no?, en los centros. Tenemos estancias temporales por determinadas causas y demás, y las personas vienen a vivir con nosotros durante una temporada, pero el objetivo final va a ser ese tránsito hacia la vida en comunidad, ¿vale? Entonces, que tengamos en cuenta que la estrategia, además de esos grupos de población, tiene en cuenta pues esa serie de situaciones de riesgo en las que pone el foco, ¿vale? ¿Cuál es el propósito al final? Pues suena muy bien, ¿no? Es un cambio político, social y cultural. Al final, siempre que se crea una estrategia, siempre que se crea un marco, ¿no?, del que partir, es porque estamos ante un cambio. Y las personas, aunque sí que somos a veces resistentes al cambio, ¿no?, el sistema también cuesta mucho, esta estrategia al final es el primer paso hacia ese propósito, ¿no?, que es la prevención de la institucionalización y la transformación de los contextos, centros y servicios. Sí que es cierto que el poder vivir en una institución, sea cual sea, y poder seguir manteniendo esa parte comunitaria, ese contexto natural, va a ser una de las cosas más importantes, facilitando siempre, como veis ahí, que las personas puedan salir de las instituciones para pasar a vivir en la comunidad, ¿vale? ¿De acuerdo?, con su proyecto de vida elegido. Todo esto, la verdad es que remueve mucho, ¿no?, porque yo creo que todos cuando empezamos a formarnos en cualquier ámbito de lo social, pensamos en esto, ¿no? O sea, lo que nos gustaría es esto,
es ser al final promotores de proyectos de vida significativos, plenos de sentido, el apoyar a las personas y a veces recordarlo, refrescarlo, el volver a esa esencia, como os decía al principio, es muy importante y esta estrategia yo creo que es lo que tiene que un poco despertar en nosotros como profesionales, ¿vale? Entonces, hasta aquí esta parte de lo que es la desinstitucionalización, ¿no? Porque esta palabra tan enrevesada, ¿no? Que a la hora de pronunciar es súper complicada, ¿a dónde nos lleva, ¿no? Que al final es el inicio de algo, ¿no? Y está muy vinculada a esos modelos de atención centrada en la persona, como os decía al principio, que llevamos en Activiza hablando de ellos un montón de años. Yo creo que al final los modelos de atención centrados en la persona nos aportan una perspectiva de realidad, ¿no? De decir, venga, como profesionales vamos a poner los pies en la tierra y aunque empecemos con ese piloto automático cada día, vamos a ser capaces de volver a la esencia. Entonces es un poquito lo que os quería recordar ahora en esta parte, porque está muy bien saber qué nos ha despertado, ¿no? Que es esa estrategia, pero cómo lo relaciono, ¿no? Con lo que ya sabemos, con lo que estamos acostumbrados a escuchar últimamente en todas las formaciones que estamos, que estamos impartiendo, que estamos escuchando, pues la estrategia nos lleva a recordar, o a mí lo que me evoca es son diferentes términos, ¿no? Lo hemos puesto así porque nos parecía una forma muy gráfica de relacionarlo. Al final nos recuerda a esa autonomía, ¿no? De la que nos habla la ACP, que es esa capacidad de controlar, afrontar y tomar por iniciativa propia decisiones personales, como veis ahí, acerca de cómo vivir de acuerdo con normas y preferencias propias, ¿vale? Y así como para desarrollar todas esas actividades de la vida diaria que al final están muy presentes en nuestro día a día. Al final, muchas veces sí que es cierto que en el día a día, con las prisas estamos acostumbrados a decirle lo que tienen que hacer, no llegamos a acuerdos con ellos, ¿no? Y demás. Y lo que promueve la estrategia es todo lo contrario, ¿vale? Lo que va a promover esta desinstitucionalización es darle a las personas voz y voto, ¿no? No se les dice lo que van a hacer, se llega a acuerdos con ellos. Esta es la clave para potenciar la autonomía personal, de ahí su relación. No imponer o pensar que es lo mejor para ellas, sino darles voz en su proyecto de vida, ¿vale? Por otra parte, además de la autonomía, pues nos evocaba un poco esa autodeterminación, ¿no? Y te estarás preguntando, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre autonomía y autodeterminación? Porque como vemos ahí, la autodeterminación es la capacidad y el derecho de toda persona a la libertad en la toma de decisiones sobre cuestiones importantes de su vida, ¿vale? Así como ser responsable de sus acciones y decisiones. Y porque os digo, os estaréis preguntando la diferencia, ¿no? Entre una y otra, porque sí que es cierto que yo me lo he preguntado, ¿no? En algún momento cuando empecé a estudiar un poco todos estos modelos de atención centrada en la persona, pues para que nos quede un poco claro, ¿no? La primera, al final, la autonomía se refiere a esas elecciones en el día a día en base a preferencias, gustos o rechazos de las personas. Mientras que la segunda, la autodeterminación, es más esa capacidad de tomar decisiones, pero ¿en base a qué? A nuestros principios y valores. Define más como quiénes somos, ¿vale? La autodeterminación va como ese paso más allá, porque supone una lucha entre quién somos y las expectativas de los demás, ¿vale? Las expectativas que los demás tienen de nosotros, ¿no? Seguro que alguna vez has escuchado esa frase de la sociedad nos ofrece poco espacio para la escucha. Pues esta frase al final refleja por qué ha aparecido el paternalismo durante todos estos años. Si no damos espacio a escucharnos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a decidir sin pensar en lo que pensarán los demás, pensando solo en lo que nosotros queremos, ¿no? Pues si no lo hablamos, si no nos escuchan, si no establecemos canales de comunicación que sean efectivos al final y que estén basados en la confianza y en la empatía, no podemos ejercer la autodeterminación, dando paso a frases que escuchamos mucho, aunque yo creo que no nos gustaría y que cada vez creo que se escuchan menos, de yo sé lo que es mejor para ti, ¿no? Entonces sí que es cierto que esta estrategia nos lleva mucho a repensar estos dos conceptos, porque tenemos que tener muy en cuenta que es importante para la persona y ser capaz de escucharle, ¿vale?
ese escuchar sin juzgar, ¿no? Desde la empatía. Luego nos llevan, estos dos términos nos llevan a un concepto como más gordo, ¿no? Como más grande, que también está muy relacionado con la ACP, que es la inclusión. La inclusión al final, ya veis que incluye un poco la valoración positiva de la diversidad humana, la presencia, la participación, el progreso, ¿vale? Ya veis que es un concepto amplio, pero está relacionado al final, sí, estoy segura de que está pasando por la cabeza de todos el sentirse parte de un lugar, ¿no? Si nos sentimos parte de una comunidad, aún viviendo en una institución, podemos crear un sentimiento de pertenencia mayor y una emoción de no es mi casa, pero es como si lo fuera. Conectar con el barrio les va a facilitar al final a las personas adaptarse mejor a sus nuevos hogares, ¿no? A esas instituciones a las que van a vivir y tienen que formar parte al final de su vida. Inclusión en nuestro día a día la podemos ver pues, participando con diferentes asociaciones, como puede ser la ONCE, bajar a tomar un vermut el fin de semana por la semana cuando les apetezca, ¿no? Bajar a hacer la compra o simplemente sentarse en los bancos pues, cercanos al centro y poder charlar animadamente con las personas que pasan, ¿vale? Como veis, la estrategia nos habla de inclusión, porque si nos habla de comunidad, al final también nos está hablando de inclusión, ¿vale? Y estos tres términos nos llevan a uno todavía más global. Habéis visto que he ido como de los más específicos, ¿no? A los términos más globales, como son inclusión y vida independiente. La vida independiente al final es un enfoque de empoderamiento y autonomía para las personas. Promueve la idea de que todas las personas, independientemente de sus limitaciones, al final de sus habilidades, tienen derecho y capacidad de tomar decisiones sobre su vida, vivir en sus comunidades y participar en ellas, ¿vale? En esa vida elegida. Es importante al final que las personas puedan mantener esa vida independiente en su comunidad. Da igual que viva en su casa, que viva en la institución o que sea una estancia temporal o que sea una estancia pues, más a largo plazo. Sí. Entonces, bueno, esto es un poco a lo que nos lleva este marco de la ACP. Como veis, sí que la estrategia tiene una relación muy directa con la atención centrada en la persona, ¿vale? No sé si hasta aquí bien, ¿todo bien? Vale. Si queréis hacer cualquier pregunta o lo que sea, podéis ir haciéndola, ¿eh? Sí que es verdad que queríamos empezar con esta parte introductoria porque es como esa parte más importante que nos lleva ahora a ver por qué queremos reconectar con la comunidad, ¿no? Porque vamos cada vez más hacia ese modelo de cuidados en la comunidad. Si lo pensáis, es necesario siempre saber de dónde venimos, ¿no? En cuanto a visión. Saber que estamos en este momento y por qué nos lleva a pensar a esa parte, ¿no? De dónde venimos. Somos conscientes de que venimos de una visión muy sanitaria, ¿no? Lo hablamos siempre que hablamos de ACP. Estamos muy arraigados todavía en muchos aspectos a lo puramente sanitario y nos cuesta salir de ahí. Es cierto que sin evolución no hay cambio. Entonces, para poder hacer un cambio depende mucho de nosotros, ¿no? De las personas, de los profesionales, de todas las personas que formamos parte del sector. Si los cambios los hacemos las personas, tenemos que tener claro que no va a ser un cambio de un día para el otro. Venimos de esta visión más puramente sanitaria y cada persona al final, cada profesional, cada institución, cada centro va a tener un proceso de cambio, ¿vale? Cada proceso, cada equipo, cada centro va a tener su ritmo y es algo que tenemos que respetar, ¿vale? Pero tenemos que tener claro que venimos de esa visión más puramente sanitaria y vamos hacia esa visión más comunitaria. Si ponemos el foco en lo positivo, ¿no? Que es la evolución, que es el cambio, si pensamos años atrás, seguro que todos recordáis cuando nos poníamos enfermos, íbamos al médico, nos recetaban, ¿no? Pues la medicación, nos volvíamos a casa, nos hacían diferentes revisiones, si hacía falta íbamos al hospital, si no íbamos al especialista. Al final el contacto
con las enfermeras era mucho menor, teníamos mucho contacto con el médico cabecera en ese momento que ibas a la enfermera si tenías que hacerte unas curas, si tenías, ¿no? Pues ponerte una inyección, hacer una analítica, algo muy concreto. Pero pasaron los años y poco a poco los enfermeros de los pueblos, ¿no? Y de las ciudades sí que se fueron moviendo más a los domicilios. No sé si tenéis esa sensación que cada vez ya iban más a hacer visitas a domicilio, pues más pues esas curas, esas inyecciones a personas mayores que no se podían mover en ese momento de su casa, a personas jóvenes que a lo mejor por cualquier circunstancia tampoco podían pues en ese momento desplazarse, iban a curar úlceras, bueno, pues hacer esos cuidados, pero más en el hogar, ¿no? Ahí la visión ya cambió. Yo veía, ¿no? Como la enfermera o el enfermero venía a casa, hablaba con la familia, se acercaba ya a la persona y conocía su entorno. Ahí ha habido como una evolución. Y actualmente estoy segura de que todos conocéis, ¿no? Que hay cuidados paliativos en el domicilio, ¿no? Hace años yo creo que era impensable. Y esos cuidados paliativos al final llevan a acercar a ese equipo médico a la persona, ¿no? Más a ese momento, a acompañarla. Al final es un momento más de acompañamiento. Hay una visión más comunitaria e interdisciplinar, ¿no? En el ámbito sanitario. Entonces, si esa parte, ¿no? Que es más puramente sanitaria de la medicina, ¿no? De esos cuidados más al cuerpo, ¿no? Como solemos decir, se están transformando y están teniendo esa visión comunitaria, ¿no? Con las enfermeras y los enfermeros comunitarios y demás, con esas visitas al domicilio, porque nosotros, ¿no? En los centros, en las instituciones, en los servicios más sociales, no vamos a poder hacerlo. Estamos en el camino y yo creo que hemos dado muchísimos pasos y que cada día estamos intentando ahí ponerle foco para reconectar con esa esencia, pero que quería poneros este ejemplo, ¿no? De lo más puramente hospitalario, porque sí que ha cambiado. Si pensamos en cuando éramos más pequeños hasta ahora, yo ya he visto ese cambio, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros desde esta parte más social? ¿Vale? Al final, ¿por qué hay que reconectar con la comunidad? ¿Qué nos tiene que mover, no? Pues el pensar, el buscar, el inventar nuevas alternativas y reconducir las dificultades, ¿no? Dándoles esa parte más psicosocial. Em, desde al final, desde la desinstitucionalización, lo que se quiere es esto, ¿no? Si veis esos verbos, ¿no? Buscar, pensar, inventar, nos hace estar todo el tiempo como profesionales, ya no solo formándonos, sino generando nuevas alternativas para que las personas puedan cumplir este proyecto de vida significativo del que hablamos. Y la gestión de casos, al final, es la orientación y la metodología que se está identificando a día de hoy, ¿vale? Como la idónea para dar pues ese soporte a las personas, a las familias y al final a la comunidad como agentes del cuidado. Ya sabéis que en ACP hablamos mucho de los agentes del cuidado, ¿no? Que al final no podemos solo poner el foco en la persona o solo poner el foco en la familia o en el equipo, en la comunidad, sino en todos, ¿no? Esa visión integral de todos los agentes del cuidado. ¿Por qué os hablamos de esta metodología al final de gestión de casos? Porque si queremos reconectar con la comunidad, tenemos que tener una metodología, ¿no? Tenemos que tener unas herramientas. No podemos como profesionales decir, no, venga, voy a ir hacia un modelo comunitario y voy a empezar desde cero, pero ¿desde dónde? ¿No? Tenemos que tener por lo menos una base de la que partir. Sí que es cierto que yo soy muy promotora, ¿no? De que al final cada uno de nosotros como profesionales personalizamos y adaptamos las metodologías y las herramientas a nuestras habilidades, a nuestras fortalezas, ¿no? Para poder llegar a las personas, pero por lo menos tenemos que tener esa base de la que partir, ¿no? Y para reconectar con la comunidad, hoy queríamos hablaros de esa figura, ¿no? De la figura de gestor de casos. Como yo, como profesional, puedo llegar a ser pues una buena gestora de casos. Sí que es cierto que os vamos a dar una serie de pinceladas y que después vosotros, cada uno, ¿no? Lo que os decía, pues las podéis hacer vuestras, ¿no? Pues cómo yo puedo hacer esto desde mi centro, cómo puedo hacer esto desde mi institución, desde mi servicio, para poder apoyar a las personas y acompañarlas en su día a día, ¿vale?
Entonces, ¿qué es ser gestor de casos? Pues es un nuevo perfil que está llegando con fuerza, sobre todo en los servicios sociosanitarios, ¿vale? En un momento en que los profesionales necesitamos, lo que os decía, ¿no? Reconectar con esa esencia de los cuidados. ¿Qué mejor, no? Al final, que reconectar saliendo de nuestra zona de confort y uniendo lazos con la comunidad. Porque digo, ¿no? Eso de salir de nuestra zona de confort, porque al final estamos muy acostumbrados a llegar al centro, a la institución, a nuestro servicio, ¿no? Imaginaos, de yo a domicilio, tenerlo todo como súper planificado y venga, ta, 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 ta. Y así es mi día. Entonces, claro, yo tengo que salir de mi zona de confort para ser capaz de ver oportunidades, ya no solo para las personas a las que acompaño, sino también para la comunidad, ¿vale? Sí que es cierto que muchas veces podemos bloquearnos, nos puede costar salir, ¿no? ¿Y cómo lo hago, no? ¿Cómo hago para reconectar, para salir de mi día a día? Pero si lo pensáis, todos tenemos estrategias en el día a día para innovar, para pensar, pues el salir a dar un paseo y también conectar con la comunidad, ver qué servicios tengo alrededor, nos puede ayudar para reconectar con esa esencia, ¿vale? El que nosotros como profesionales también salgamos de los centros es muy importante. Y seguramente una de las cosas que os estaréis preguntando, ¿no? ¿Y quién puede ser gestor de casos? Porque los equipos están formados por muchos perfiles, por muchos profesionales, ¿no? Entonces, ¿quién es? ¿Quién va a ser? ¿Quién puede ser dentro de mi equipo, ¿no? Pues no existe, para mí esto es muy importante, una titulación definida para desempeñar este rol. Al final, una vez que queremos llevar a cabo esta metodología, a mí me gusta mucho lo que dice un autor que se llama Hunter, que explica que uno de los requisitos fundamentales para ser gestor de casos, ¿sabéis cuál es? Querer serlo. Si quieres serlo, si tienes esas ganas de conectar al final con la comunidad, de conectar personas con recursos, de conectar personas con el entorno, si tú quieres, vas a ser el perfil idóneo. No, da igual que seas trabajadora social, enfermero, enfermera, psicólogo, psicóloga, fisioterapeuta, da igual. Lo importante es tener esa iniciativa de querer ser un buen conector comunitario, como veis ahí, a nivel de competencias relacionales, ¿vale? Más allá de competencias técnicas, porque para conectar con la comunidad nos hace falta, lo vamos a ver más ahora hacia el final, una serie de competencias relacionales y siempre van a ser independientes a nuestra titulación, ¿vale? Así que es importante que os quedéis con esto, estar motivado y querer serlo, ¿vale? Así que el punto de partida lo tenemos fácil, ¿vale? ¿Cuáles son las funciones de un gestor de casos? Pues como veis ahí, al final os ponemos las 6 funciones más importantes y no son difíciles, ¿no? No es algo que nunca habréis hecho, no es nada que ninguna persona, estoy segura de las que estáis aquí conectadas, no tengáis las habilidades para ello. Al final, definir el ámbito de actuación. Bueno, pues mi centro, mi institución, mi servicio está pues en este área rural. Voy a definir cuál es mi ámbito de actuación, por dónde quiero empezar, qué recursos tengo, cómo es el entorno que tengo, cómo es esa comunidad, ¿vale? Quiero empezar por un área pequeñita si vivo en una ciudad y luego poco a poco ir expandiéndome, ¿vale? Son preguntas que hay que empezar haciéndose siendo un buen gestor de casos. Luego, seleccionar a las personas que van a formar parte del proyecto o programa. Sí que es cierto que todas las personas que viven con nosotros o que están con nosotros participando, ¿no? De forma activa en nuestro servicio tienen derecho a formar parte de este proyecto o este programa. Pero es importante saber por qué personas vamos a empezar y cómo vamos a ir haciendo, ¿no? Pues esa, al final, amplitud, ¿vale? Y que llegue a todas las personas, siempre de una forma ordenada, ¿vale? Tiene que haber una valoración integral. Si lo pensáis, esto es algo que ya el gestor de casos tiene muy adelantado. Necesitamos, cuando las personas vienen a vivir con nosotros, por ejemplo, ya hacemos una valoración integral previa, ya acordamos con ellas qué es importante para ellas. Pues simplemente es poner el foco también en qué es importante para ella en la comunidad, no solo a nivel clínico, a nivel cognitivo, a nivel, ¿vale? Sino también pues a nivel comunitario, incluir en esa valoración integral que es importante para ella. Planificar, ¿vale? Planificar el caso. Con esto se refiere esta metodología
a ser capaz de tener una serie de herramientas que nos ayuden a crear pues un orden, ¿no? Después de definir el ámbito, definir los intereses pues, de un grupo de personas o de una persona en específico, ¿cómo lo planifico? Pues hay herramientas como la creación de mapas comunitarios, del mapa de la persona, de muchas herramientas que nos van a ayudar a planificarlo de una forma ordenada, ¿vale? Y saber que, bueno, pues podemos hacer a nivel de grupo estas actividades con la comunidad, que nosotros salgamos y que ellos vengan, ¿vale? Y podemos hacer a nivel de, pues más personal, de un deseo, ¿no? Más personal, por ejemplo, pues a mí me encantaría, aunque venga a vivir a la residencia de mi ciudad, me encantaría poder mantener el ir al taller de costura con mis amigas los miércoles a las 5 y que pueda mantenerlo, ¿vale? Porque sí que realmente pueda hacerlo si nos organizamos, ¿no? Si es un deseo que puede ser viable, pues a eso se refiere, ¿no? Planificar el caso, no solo hacer actividades grupales de nosotros salir y que agentes de la comunidad vengan, sino también el que yo pueda mantener pues cosas de mi día a día, ¿vale? Y ya os digo que herramientas como el mapeo comunitario, el mapa de hacer el mapa después de la persona, el poder hacer paseos comunitarios en nuestro entorno y demás, son herramientas que nos van a ayudar mucho a planificar el caso y a tener la información ordenada, ¿vale? Siempre, una vez que tengamos las opciones y esa planificación, es muy importante acordar con la persona las mejores alternativas en la comunidad. Pensad, lo hablamos al principio, hablamos que la estrategia está muy conectada con los modelos de atención centrada en la persona y en esos modelos autonomía, autodeterminación, ¿vale? Siempre hay que llegar a acuerdos, no podemos decidir por ellos. Dijimos, ¿no? Os decía antes que al final esta frase de yo sé lo que es mejor para ti, aquí no tiene cabida. Ya no tiene cabida desde hace mucho tiempo que estamos insistiendo en esto, pues en un modelo comunitario todavía menos. La persona acordamos con ella las alternativas y decide hasta qué punto quiere seguir vinculada a su comunidad y cómo y cuándo, ¿vale? Y sí que es importante que tiene que haber un seguimiento y una revalorización de cada caso. Al final no podemos, imaginaos, crear el mapa comunitario de una persona en el 2025 y que sea el mismo mapa comunitario en el 2030. No. O sea, las personas cambian, las sociedades cambian. Como dijimos al principio, aunque el cambio es muy personal y cada uno va a su ritmo, los equipos van a su ritmo, las personas van a su ritmo, incluso la comunidad, ¿no? El cambio que vemos en la comunidad va a su ritmo. Tenemos que hacer un seguimiento y una revalorización de cada caso, siempre que cambien las necesidades de la persona o que haya un cambio también en la comunidad. A lo mejor puede aparecer un nuevo recurso que, wow, pues hemos hecho el mapa comunitario de María en abril, pero en julio ha aparecido un nuevo servicio que nos parece súper interesante para ella, una nueva actividad o alguien ha venido, ¿no? Pues a ofrecernos un taller en el que en el que si ella decide participar puede encajar muy bien. Pues no hay un seguimiento, una revalorización como estandarizada, siempre que la persona lo necesite, ¿vale? Y siempre lo decimos, ¿no? Aunque haya personas que no le gusten los cambios, que sean personas muy de rutinas, sí que está bien cada año por lo menos sentarse con esa persona, revisar qué es lo importante para ella en la comunidad y aprovechando, si lo pensáis, todas esas personas que yo sé que habrá muchas conectadas, que ya habéis hecho más webinares y estáis acostumbrados a hacer formaciones con nosotros, ya que nos sentamos, ¿no? Por ejemplo, a hacer la revisión del plan de atención y vida de una persona, pues ahí podemos hacer esa revalorización si ha habido un mantenimiento de rutinas muy estable, pero aprovechamos esa misma reunión de ese plan de atención y vida para también revalorar lo comunitario, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? ¿A dónde podemos llegar? O si estás cómodo, cómoda así y no te apetece cambiarlo de momento, ¿vale? O sea que no es estático. Sí, un gestor de casos, ya veis que es una figura muy activa, que está siempre buscando recursos en la comunidad, oportunidades para la persona y no se deja, no cae en ese piloto automático, ¿no? Que hablábamos al principio de, bueno, como ya tengo
todas las planificaciones comunitarias de las personas realizadas, ya no me preocupo más. No, está siempre activo. Por eso decíamos, ¿no?, al principio, que va más allá de lo técnico. Si os fijáis, cualquier perfil técnico puede decir, bueno, esta metodología, las funciones tienen un paso a paso, así que lo puedo hacer perfectamente. Sí, pero ¿por qué es independiente del perfil? Porque ser gestor de caso no es un rol simple, porque requiere una implicación, o sea, requiere una motivación extra, ¿no? Una vez está creada esa red comunitaria y tengamos esas herramientas, conozcamos la metodología, tengamos ese rol, vale, pero necesitamos mantener esa motivación, necesitamos tener una serie de habilidades de comunicación, de contacto, ¿vale? Lo importante es querer ser gestor de casos, como os decía, y por eso finalizamos un poco ese recorrido por la desinstitucionalización, por la CP, por la importancia de reconectar, hablando de la figura de gestor de casos y hablando de lo importante, ¿no? Porque sí que es cierto, ¿no?, que siempre nos dicen en psicología que al final las personas siempre nos quedamos con ese efecto referencia, ¿no?, con lo último. Pues esto está aquí también puesto por algo, ¿no? Porque a mí me gustaría personalmente que os quedarais con esto, con que se necesita, para reconectar con la comunidad, los profesionales necesitamos esas habilidades, ¿no?, de ir más allá de lo técnico. Primero, el gestor de casos no puede solo realizar sus funciones y ya está, forma parte de un equipo interdisciplinar que pasa por conocer a la persona, su entorno, conectar con una red. Por eso es importante que sea una persona con un liderazgo adaptativo, ¿no?, que proponga cambios, que potencien siempre la capacidad de prosperar, que implique al final al resto del equipo, que no sea yo solo gestor de casos y ya está, yo lo hago y no comunico, ¿no?, que haya una buena comunicación. Un líder adaptativo al final propone oportunidades aprovechando el pasado sin deshacerse de él e implica experimentación. Asimismo, tiene en cuenta que la diversidad de personas que, por ejemplo, viven en su centro o que acuden a su servicio y sus valores, sus principios, así como las de su equipo, ¿vale? Saber liderar de forma adaptativa va a ser muy importante. Otra de las habilidades necesarias es la organización y la gestión. Tener un proceso claro de gestión de casos va a facilitarle a esa figura que lo asuma, ¿no?, el organizarse y ser capaz de gestionar recursos y personas de forma eficaz, porque ese liderazgo adaptativo es necesario. Trabajamos en equipo y necesitamos gestionar no solo recursos y los agentes comunitarios, sino también gestionar un poco los recursos humanos, ¿no?, este equipo que es tan importante que tenemos, ¿no?, en cada centro, y conseguir una toma de decisiones responsable, como veis ahí. Esto implica considerar al final las consecuencias de las acciones y tomar decisiones que sean éticas y que también estén fundamentadas en los valores. Esta habilidad nos va a ayudar a evitar comportamientos impulsivos, a tomar decisiones que sean beneficiosas para las personas y no para los profesionales. Esto, en la toma de decisión responsable, estaréis de acuerdo conmigo que el gestor de casos, ¿a qué me refiero? Yo no puedo, como gestor de casos, organizar un montón de actividades comunitarias y no tener en cuenta las normas, los horarios, hay determinadas pautas de convivencia, ¿no?, que tenemos que tener claras, que no podemos pasar por alto, ¿no? Yo puedo, como gestora de caso, organizar un montón de cosas en la comunidad, pero necesito tener en cuenta mi equipo, necesito tener en cuenta que tengo que tener una toma de decisiones responsable, tengo que comunicarme muy bien, ¿vale? Que sabemos todos los que trabajamos en equipo que es una de las, ¿no?, como de las habilidades que más tenemos que trabajar siempre, porque al final perdemos ese foco de comunicarnos, y un gestor de casos tiene que liderar, organizar, gestionar y tomar decisiones. Para mí el resumen es de forma responsable y teniendo en cuenta a todo el equipo, ¿vale? Y para llegar a esta toma de decisiones responsable son, como veis más abajo, necesarias para mí dos habilidades que son puramente emocionales. O sea, ya veis que las personas y las emociones siempre vamos conectadas, ¿no? Por un lado, la conciencia emocional, que es la capacidad de reconocer y comprender las emociones propias y las de los demás, ¿vale? Tener conciencia emocional no es solo reconocerme a mí mismo o a los demás, sino hacer las dos cosas.
Entender cómo afectan las emociones en el comportamiento y en las decisiones resulta fundamental para el autoconocimiento y la empatía, ¿vale? Que son conceptos de los que hablamos mucho en nuestro ámbito. Además, hace poco leía que es importante conocer y comprender las emociones propias y las de los demás porque si no las conocemos, si no las reconocemos, no vamos a ser capaces de autorregularlas, ¿no? Entonces, al final, el objetivo final es ser capaz de autorregularme a mí mismo, de saber hasta dónde puedo llegar y saber hasta dónde quieren llegar los demás. Es súper importante para poder ser un buen gestor de casos. Y por otro lado, como veis ahí, esa autorregulación nos lleva a la creatividad y a ese pensamiento crítico, ¿no? Si conseguimos trabajar estas habilidades previas, tanto las más puramente organizativas, ¿no? Que son las 3 primeras, como las 2 puramente emocionales, que son la conciencia y la autorregularización, nos va a llevar a ser más creativos, ¿no? Y a tener un pensamiento crítico, que nos parece muy fácil, ¿no? Esto de ser creativo y tener un pensamiento crítico es súper fácil, ¿no? Pero no. Son al final habilidades muy complejas y que son necesarias para acompañar a las personas desde este rol, ¿vale? De gestor de casos. Si lo pensáis, sin creatividad no puedo acercarme a la comunidad, no puedo saber, saldría por la puerta del centro, ¿no? Me imagino y diría, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Necesito tener esa creatividad para saber de dónde voy a partir, dónde voy a ir a buscar oportunidades. Y ese pensamiento crítico para no solo ir hacia donde a mí me gustaría, sino ir hacia donde quieren las personas, de las que yo voy a ser, ¿vale? Gestora de casos en este, ¿no? en este sentido. Entonces, para que veáis que va mucho más allá de lo técnico, va más allá de todo lo que hayamos podido aprender en nuestras carreras, de todos los cursos de formación que podamos haber hecho, tenemos que tener una base. Lógicamente tenemos, ¿no?, que tener una base muy sociosanitaria, tenemos que habernos formado en modelos comunitarios, en modelos de ACP, ya veis que todo está conectado con lo que vamos haciendo. Pero necesitamos además trabajar en nosotros mismos como profesionales y en esas habilidades, ¿vale?, que nos llevan al final, tener una visión integral, ¿vale? Del cuidado y del acompañamiento en el día a día. Bueno, yo no sé si os veis en este nuevo rol, ¿no?, que proponen estas nuevas metodologías de gestión de casos, de modelos hacia la comunidad y demás. Y ahora que ya sabéis un poco, pues, cómo es esta figura, ¿no? Porque os hablamos de que vamos hacia modelos comunitarios, porque aparecen estas nuevas metodologías, porque aparece la estrategia de desinstitucionalización y demás. Para que acabéis de verlo, queríamos poneros un vídeo que está muy bien, de plena inclusión, ¿vale? En el que se muestra, voy a dejar de compartir, ¿vale? Un momento. En el que se muestra, pues, cómo puede ser gestor de casos en el día a día, porque después de todo, ¿no?, lo que yo os he ido contando y demás, sí que está bien que veáis como de forma gráfica, muy visual, con este ejemplo, que sí es posible y cómo se puede hacer, ¿vale? Entonces, dejarme aquí, lo bajo y lo tengo por aquí. Ahí va. Hasta ahora los apoyos que prestábamos eran de cuidado, asistenciales, y ahora los apoyos que pretendemos dar son desde la personalización y desde la individualización, en base a sus necesidades, a sus deseos, a sus planes de vida, a su futuro, a lo que ellos desean y consideran que es importante en cada momento de su vida. ¿Qué nos ofrece la comunidad? Que a esta persona le podría venir bien, le podría encajar, ¿no?, dentro de su plan de vida, dónde podría participar. Entonces, lo principal para mí siempre es poner a la persona en el centro y buscarlo todo siempre alrededor de sus metas y de sus preferencias. Y a nosotros nos ha venido muy bien que Aurora esté aquí porque está socializando a muchos animales que son perros abandonados de la calle, donde ninguno sabe caminar con correa, ni ponerle un collar, no saben hacer nada. Y se los dejamos a Aurora y lo enseña perfectamente, nos deja sorprendidos. El hecho de tratar aquí a Vicky, pues la verdad que
nos hace crecer a todos los que estamos aquí en el centro. No solamente a mí como profesional, sino también desde que se siente en la sala de espera o a los demás usuarios, o puede mantener alguna conversación o preguntar algo que le pregunten, o la misma recepcionista. Es decir, yo creo que todos sumamos con la presencia de Vicky en el centro. Pues la verdad que es súper satisfactorio el notar que estoy cambiando la vida de una persona, que estoy ayudándole y que le ayudo a mejorar un poco y a que disfrute de la vida, que al final es lo que todo el mundo merece. Seamos como seamos, somos todos iguales y todos merecemos disfrutar y tener la oportunidad de hacer lo que nos gusta. Invito a que salgan del centro y que tengan la oportunidad de integrarse con la sociedad, con uno más, que no porque tenga una discapacidad pues tengamos que tenerlo encerrado en un sitio y solo se relacionen con gente discapacitada. Quería poneros este vídeo como finalización porque sí que es cierto que para mí resume muy bien la frase de al final estar en modelos comunitarios hacia un modelo de cuidados comunitarios es lo que todos merecemos, ¿no? Como decía el chico de la piscina, me parece como unir esa parte, ¿no? De es lo que todos merecemos, me parece súper bonito, ¿no? Al final no hay mejor resumen que ese. El ir hacia modelos comunitarios creo que es lo que todos merecemos para poder tener una vida plena, ¿vale? Y significativa, ya no solo para las personas, si os dais cuenta, también como profesionales, ¿vale? Entonces, bueno, espero que haya sido interesante esta webinar, que hayáis podido coger pinceladas ya para hacerlas vuestras y que espero haberos, bueno, pues eso, aportado un poquito. Y ahora quería finalizar, Malena. Sí, bueno, agradecerte, Sandra, por este webinar. Espero que os haya gustado. Como veis, consideramos que el conectar del centro con su comunidad es de gran importancia y bueno, que cada vez se va haciendo de mayor relevancia la figura del gestor de casos. Y bueno, poniendo el foco en este tema, desde Activisa hemos desarrollado la formación de gestión de casos, que bueno, es una metodología práctica de alrededor de unas 15 horas y que daremos comienzo el próximo mes. Pero bueno, ya os pasaremos esta información por correo electrónico. Si no tenéis ninguna pregunta, además, damos por concluido el webinar. Agradeceros, bueno, a Sandra nuevamente y a vosotros vuestra asistencia y atención. Esperamos que os podáis llevar algo de este webinar y que os haya gustado. Y bueno, cualquier cosilla nos podéis escribir o llamar. Y nada, muchísimas gracias y que tengáis muy buen día. Gracias. Gracias, hasta luego.